pero quiero decirlo una última vez. Yo, Julieta Martínez, nunca he plagiado a nadie. Desactivé los comentarios y mensajes, borré las apps y me obligué a dejar de pensar en ello. Si no podía luchar, huiría. Hice una mochila y me fui a Yosemite, y necesitaba aire puro, espacio abierto y un descanso de internet. A ver qué publica Valeria ahora que me he ido. Los primeros 3 días en Yosemite no existí. No como persona, no como creadora, no como víctima, ni como acusada. Existí solo como cuerpo que respiraba aire frío de montaña y miraba el agua caer por las cataratas. Dormía en una cabaña de madera que olía a pino y humedad, sin wifi, sin señal. Eso había sido el plan desde el principio. Compré la reserva en efectivo en una recepción que ni siquiera pedía nombre real. Solo dinero y una sonrisa. Me tomó exactamente 48 horas dejar de tener ataques de ansiedad cada vez que mis manos no tenían qué hacer. Toda mi vida, cuando estaba nerviosa, abría Instagram. Deslizaba, respondía, publicaba. Era un tic tan profundo que el primer día en la cabaña me sorprendí abriendo una aplicación que no existía en el teléfono que llevaba. Un Nokia viejo que compré en una gasolinera. Solo llamadas, solo mensajes de texto, sin apps. El tercer día me desperté antes del amanecer. Salí a sentarme en los escalones y vi cómo el sol pintaba el valle de naranja. Pensé en mi madre. Pensé en que nunca le había dicho lo de la depresión. Pensé en que en mi vida anterior murió sin saber lo que me había pasado. La llamé desde el Nokia. «¿Juli? ¿Eres tú? Amor, todo el mundo está hablando de ti en internet. ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá. Estoy en un lugar bonito. Solo necesitaba desaparecer un rato. Tu abuela te mandó un mensaje de texto. ¿Sabes lo que es eso para ella? Tu abuela, enviando mensajes de texto». Me reí. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Dile que estoy bien. Que voy a estar bien. No era mentira. Esta vez iba a estar bien. Lo había decidido en algún punto entre el primer y el segundo amanecer. No iba a morir otra vez. No iba a dejar que Valeria ganara otra vez. Pero tampoco iba a pelear de la misma manera que antes, gritando inocencia en el vacío sin que nadie escuchara. Esta vez iba a ser inteligente. El problema era que no sabía todavía cómo. No tenía pruebas concretas. Tenía una foto de un anillo en la mano de Valeria. Un anillo que yo había regalado, pero que Matías podía explicar de 1000 maneras distintas. Tenía mis archivos, mis guiones, mis grabaciones de proceso, pero Valeria también los tendría, fechados antes, porque lo tenía todo planeado con anticipación. En mi vida anterior, esas pruebas no me habían servido de nada. Necesitaba algo diferente, algo que ella no hubiera podido fabricar. El cuarto día bajé al pueblo más cercano y usé el wifi del café para revisar el estado de las cosas. Me prometí que sería solo 1 hora. Ordené un café grande y abrí el navegador. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba, y miren que esperaba bastante. El hashtag con mi nombre había alcanzado más de 800.000 publicaciones. Había memes con mi foto. Había compilaciones de todas las veces que Juli copió a otras creadoras. Videos que señalaban similitudes entre mi contenido y el de otras personas. Similitudes que yo sabía que eran coincidencias o tendencias del mercado, pero que montadas una detrás de otra en un video de 12 minutos, parecían un patrón sistemático. Había un canal de YouTube con 100.000 suscriptores dedicado exclusivamente a exponer a creadoras, y el episodio de esa semana era sobre mí. Valeria había dado 3 entrevistas. 3. En 5 días. Una en un podcast de belleza, una en un canal de chismes de YouTube y una escrita para una revista digital. En todas decía lo mismo con distintas palabras, que ella era la víctima, que yo era la agresora, que había sufrido mucho, que estaba reconsiderando su carrera por culpa del estrés. Lloraba en el podcast. Las lágrimas le caían perfectas, en el ángulo correcto, con la luz correcta. Yo la conocía. Sabía que esas lágrimas eran tan calculadas como sus guiones. Lo que me heló la sangre fue otra cosa. En la última entrevista, la de la revista, la periodista le preguntó algo inesperado. ¿Crees que Julie está bien? Su mensaje de despedida sonó preocupante. Y Valeria, con la cara de ángel que ponía cuando quería parecer genuina, respondió. Ojalá. De verdad, sé que ha tenido problemas en el pasado. Problemas serios. No voy a entrar en detalles porque no me corresponde, pero... sí me preocupa. Es todo lo que voy a decir. Se me cayó el café de la mano. Problemas serios. No voy a entrar en detalles. Valeria sabía lo de mi depresión. Sabía lo del intento. Solo había una persona que podría habérselo contado. Matías. Él lo sabía todo. Lo de los meses malos. Lo del diagnóstico. Lo de la tarde soleada en que todo se torció. Se lo había contado en una noche de llanto, creyendo que era el hombre que me quería. Y él se lo había pasado a Valeria como una ficha más, guardada para el momento en que fuera útil. Para el momento en que necesitara destruirme del todo. No me habían robado solo las ideas. Me habían robado mis momentos más vulnerables y los habían convertido en munición. Pedí otro café. Tuve que respirar despacio, contar hasta 10, hasta 20, hasta que la rabia se convirtió en algo frío y manejable. En mi vida anterior, ese momento me habría roto. La combinación de vergüenza y traición habría sido el golpe final. Pero en esta vida tenía algo que no había tenido antes. Sabía lo que venía después. Sabía que si me rompía ahora, si cedía a la espiral, terminaría igual. Y no iba a terminar igual. Abrí un documento en el navegador y empecé a escribir. No para publicar, para pensar. Lo que tengo. Archivos con fechas reales. El proceso creativo documentado. La foto del anillo. Lo que necesito. Algo que pruebe la conexión entre Matías y Valeria antes de que empezara el robo. Algo que muestre el patrón, no solo el incidente. Lo que no puedo hacer. Gritar en redes. Contraatacar de frente. Eso es lo que esperan.
Me quedé mirando esa última línea mucho tiempo. Eso es lo que esperan. Valeria me conocía. Me conocía bien, porque durante meses Matías le había estado describiendo cómo reaccionaba ante el estrés, cómo perdía el control cuando me atacaban, cómo me cerraba en mí misma cuando me sentía acorralada. Ella había diseñado esta situación sabiendo exactamente qué haría yo. Y yo había hecho exactamente lo que ella esperaba. Había desactivado mi cuenta, había huido, había dejado el campo libre, borré el documento, pedí la cuenta. Dejé propina generosa porque la chica del café había sido amable, y yo necesitaba practicar el acto de ser humana de nuevo. Camino de vuelta a la cabaña, el plan empezó a tomar forma. No completo, no todavía, pero los bordes empezaban a aparecer como cuando ajustas el foco de una cámara y la imagen borrosa empieza a volverse nítida. Si Valeria esperaba que yo peleara sola, en voz alta, sin pruebas, yo no iba a pelear así. Si Matías esperaba que yo me hundiera sin él, yo no me iba a hundir. Si el internet esperaba ver a Julieta Martínez desmoronarse, iban a tener que esperar mucho tiempo. Me senté en los escalones de la cabaña cuando el sol empezaba a bajar. Saqué mi cuaderno, de papel, sin conexión, sin rastro digital, y escribí el nombre de cada persona que me conocía de verdad. Personas que habían estado presentes en los meses en que creé ese video. Personas que podían testimoniarlo. La lista era corta. 4 nombres. Pero 4 era suficiente para empezar. Esa noche dormí mejor que en semanas. Y al despertar, cuando la luz del amanecer volvió a pintar el Valle de Naranja, supe que ya no estaba huyendo. Estaba planeando. El primero de los 4 nombres era Rocío. Rocío había sido mi editora freelance durante casi 2 años. Había estado en mi apartamento cuando grabé las primeras pruebas del look de Reina Oscura. Me había ayudado a ajustar la secuencia de cortes. Había visto los archivos en bruto con sus fechas de creación intactas. Si alguien podía corroborar que ese video era mío, era ella. La llamé desde el Nokia. Juli. Dios mío, Juli. Llevo días intentando contactarte. Lo sé, lo siento. Necesitaba tiempo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En un lugar seguro. Rosy, necesito tu ayuda, y necesito que no le digas a nadie que hablamos. Hubo una pausa corta. La conocía lo suficiente para saber que estaba procesando, evaluando, ordenando sus pensamientos antes de hablar. Cuéntame qué necesitas. Eso era Rocío. Sin drama, sin preguntas innecesarias. Solo, cuéntame qué necesitas. Le expliqué todo. No el detalle de haber vuelto atrás en el tiempo. Eso me lo guardé porque no estaba lista para que nadie pensara que me había vuelto completamente loca. Le expliqué lo del anillo, lo de Matías, lo que Valeria había insinuado sobre mis problemas serios en la entrevista. Le expliqué que necesitaba construir un caso, no para el internet, sino real, concreto, irrefutable. Tengo todos los archivos que compartiste conmigo, dijo cuando terminé. Con metadatos, fechas de modificación, fechas de creación, todo. Y tengo los correos en los que me mandabas avances. Esos tienen timestamp del servidor, Julie. Eso no se puede manipular. Se me cortó la respiración. ¿Los tienes todos? Todos. Los guardo en la nube por protocolo. Nunca borro nada de clientes activos. Cerré los ojos. En mi vida anterior nunca había llamado a Rocío. Nunca se me había ocurrido. Estaba tan hundida en el pánico público que no había pensado en la evidencia tranquila que existía en los servidores de correo de una editora en Madrid. Rosy, necesito que no compartas eso con nadie todavía. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacer eso. Pero Julie, tienes que contarme el plan completo. No voy a ayudarte a ciegas. Aún no tengo el plan completo. Entonces lo construimos juntas. Pasamos 2 horas al teléfono. Rocío tomaba notas en su lado, yo en el mío. Fuimos metódicas. Listamos cada video en el que Valeria me había copiado, no solo el último, sino todos los que yo recordaba. Construimos una línea de tiempo. Investigamos las fechas de publicación de Valeria versus las mías, los patrones de cuando ella publicaba, siempre días después de que yo le contara mis ideas a Matías durante una llamada. Era un patrón. Claro, limpio, repetido. Necesitas a alguien con más alcance que yo, dijo Rocío. Alguien que pueda presentar esto públicamente de una manera que la gente escuche. Lo sé. Estoy pensando. ¿Conoces a Daniela Ferreira? El nombre me detuvo. Daniela Ferreira era periodista. Llevaba 10 años cubriendo cultura digital. Había destapado 2 escándalos de plagio en la industria musical y tenía fama de no publicar nada que no pudiera probar con 3 fuentes independientes. Era la persona menos sensacionalista del Internet. Si algo salía en su newsletter, la gente lo creía. Rocío la había mencionado una vez, meses antes de que todo se derrumbara. En mi vida anterior, yo había descartado la idea porque me daba miedo hablar con periodistas. Esta vez, no tenía miedo. Tenía un cuaderno lleno de notas y correos con timestamp de servidor. «Consígueme su contacto», dije. Mientras Rocío buscaba, yo seguí revisando la línea de tiempo. Había algo que no encajaba del todo. Valeria había publicado el video de Reina Oscura antes que yo, sí, pero ese video lo había concebido sola, en mi apartamento, sin contárselo a Matías. Nunca se lo había mencionado. Lo había guardado en secreto precisamente porque quería sorprenderlo. Entonces, ¿cómo lo había sabido? Repasé cada momento de las semanas anteriores, cada conversación, cada llamada, la aplicación de notas. Matías había tenido mi teléfono en la mano una tarde, mientras yo estaba en la ducha. Cuando salí, lo encontré con el móvil apoyado en la mesa, mirando el techo con esa expresión de aburrimiento que ponía cuando esperaba. Le pregunté si había tocado mis cosas. Me dijo que no. Yo le creí. Pero en mi aplicación de notas tenía el guión completo. El look, los ángulos de cámara, la música, todo. Matías no solo le había pasado mis ideas a Valeria, me había espiado activamente.
Había revisado mis archivos, mis borradores, y se los había enviado a ella en tiempo real. La traición tenía una profundidad que seguía creciendo cada vez que la miraba de frente. Rocío volvió a la línea con el correo de Daniela. «Escríbele esta noche», me dijo. «Cuéntale solo lo esencial, no todo de golpe. Los periodistas buenos se enganchan con la primera pregunta que no pueden responder. ¿Cuál sería esa pregunta en mi caso?» Rocío pensó un momento. ¿Cómo publicó Valeria un video que nadie en el mundo podía conocer? Escribí esa frase en el cuaderno y la rodeé con un círculo. Esa noche, con la oscuridad del bosque afuera y el frío metiéndose por las rendijas de la cabaña, redacté el correo. 4 párrafos. Concisos, fríos, sin drama, sin adjuntar nada. Solo la pregunta y mi número de teléfono. Pulsé enviar. Y mientras esperaba, sin querer, mis ojos volvieron a la primera página del cuaderno. A la primera línea que había escrito en el café. Lo que no puedo hacer. Gritar en redes. Contraatacar de frente. Eso es lo que esperan. Leí esa frase 3 veces. Y de repente, como cuando ajustas el foco y la imagen borrosa explota en nitidez, entendí algo que no había entendido antes. Valeria no había ganado porque era más lista. Había ganado porque yo siempre había jugado en su tablero, con sus reglas, en su terreno. Cada vez que yo reaccionaba, cada vez que me defendía, cada vez que publicaba pruebas, o hacía un directo llorando, era exactamente lo que ella necesitaba para alimentar la narrativa. Ella no me había destruido. Yo me había destruido sola, respondiendo a un juego diseñado para que yo perdiera sin importar cómo jugara. Pero esta vez no iba a responder. Esta vez yo iba a hacer las preguntas. Afuera, el viento movía los pinos, y el valle estaba completamente oscuro y completamente silencioso. Y mientras esperaba, no pude evitar pensar en el principio. En la mañana en que todo empezó. En mi dedo flotando sobre el botón publicar. La habitación dando vueltas, la sacudida que lo cambió todo. Si hubiera pulsado ese botón, ¿habría cambiado algo? ¿O estaba todo tan planeado desde el principio que el resultado habría sido el mismo sin importar lo que yo hiciera? El Nokia sonó. Era un número que no reconocía. «Hola», dijo una voz de mujer, tranquila, profesional. «Soy Daniela Ferreira. Acabo de leer tu correo. Tengo una pregunta». Contuve el aliento. ¿Cómo publicó Valeria un video que nadie en el mundo podía conocer? Me puse de pie de un salto. Eso es exactamente lo que necesito que me ayudes a probar. Daniela Ferreira hablaba como escribía. Sin palabras de sobra. En los primeros 10 minutos me hizo 12 preguntas. No opinó, no comentó, no dijo «Dios mío, qué horror». Solo preguntó. Fechas, nombres, plataformas, formatos de archivo, nombres de aplicaciones que usaba para editar, cuánto tiempo llevaba trabajando con Rocío, si había alguna comunicación escrita entre Matías y yo en la que yo le describiera el concepto del video. ¿Por qué eso último?, pregunté. Porque si existe ese mensaje y Valeria publicó el video días después, tenemos el vector de transmisión de la idea. Sin eso, tenemos circunstancias. Con eso, tenemos caso. Busqué en el Nokia, que no tenía mis conversaciones de WhatsApp antiguas. Tendría que acceder desde algún dispositivo vinculado a mi cuenta. Necesito llegar a un ordenador, dije. Tómate el tiempo que necesites. Pero Julie, escúchame. No publiques nada. No respondas a nadie. No dejes rastro de que estás activa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y una cosa más. Hubo una pausa breve. Lo que me has contado esta noche, si es verificable, es una historia muy grande. No solo sobre ti y Valeria. Es sobre cómo funciona el robo de contenido de manera sistemática en esta industria. Hay muchas creadoras en tu situación que nunca pudieron probarlo. Si me das permiso, quiero hablar con algunas de ellas también. Me quedé en silencio un momento. ¿Cuántas? Las que encuentre, las que quieran hablar. Algo se asentó en mi pecho. No alivio, todavía no. Pero algo parecido a la certeza de que esto era más grande que yo. Y que eso, paradójicamente, me protegía. Tienes mi permiso, dije. Esa noche no dormí. Me quedé en los escalones de la cabaña hasta que salió el sol, pensando en los mensajes de WhatsApp. Si Matías los había borrado de su lado, seguirían en el mío. Si yo los había borrado también, existirían en los servidores de Meta durante un periodo determinado. Daniela me había explicado que con una denuncia formal y un abogado era posible solicitar esos datos. Un abogado. No tenía dinero para un abogado. Había gastado los ahorros de emergencia en el billete a Yosemite y los primeros días de cabaña. Las marcas me habían abandonado, los patrocinios habían caído, y mi cuenta de Instagram desactivada no generaba nada. Volví a abrir el cuaderno. Escribí. Abogado y lo rodeé con un círculo. Debajo escribí. ¿Cómo? La respuesta llegó de donde menos la esperaba. Al mediodía, el Nokia vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Julie. Soy Carmen Vidal. Fui tu seguidora desde el principio. Rocío me pasó tu número porque le pedí que lo hiciera. Soy abogada especializada en propiedad intelectual y he seguido tu caso desde el primer día. Si quieres hablar, llámame. Sin compromiso y sin coste por ahora. Solo quiero escucharte. Miré el mensaje durante un minuto largo. Luego llamé. Carmen tenía una voz serena, de las que no suben ni bajan aunque el mundo se esté cayendo. En 20 minutos me explicó que tenía 3 opciones legales, en orden de velocidad y coste. Me explicó que era una medida cautelar, que era una denuncia por apropiación indebida de secretos empresariales, y que era una demanda civil por daños a la reputación. Me explicó cuál tenía más posibilidades de prosperar y en cuánto tiempo. Lo más urgente no es ganar en los juzgados, dijo al final. Lo más urgente es parar la hemorragia de reputación. Para eso necesitas que la historia cambie de dirección antes de que se solidifique. Daniela Ferreira está trabajando en eso. Un silencio breve. ¿Daniela Ferreira la periodista? Sí.
Bien, muy bien. Y por primera vez en la conversación, Carmen sonó algo más que tranquila. Sonó satisfecha. Entonces trabajemos juntas las tres. Los siguientes 4 días fueron los más intensos de mi vida. Y miren que en mi vida había tenido días bastante intensos. Daniela encontró a 7 creadoras. 7 mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía, que habían visto sus conceptos, sus guiones, sus estéticas, aparecer en el canal de Valeria días o semanas después de compartirlos con alguien de su entorno. Ninguna había podido probarlo sola. Juntas, el patrón era imposible de ignorar. Una de ellas, una creadora de Ciudad de México llamada Sofía, tenía algo que ninguna de las demás habíamos pensado en guardar. Capturas de pantalla de los mensajes de Matías. Matías le había escrito a Sofía hace 18 meses, cuando todavía salía conmigo, pidiéndole consejos sobre un proyecto de su novia. Las preguntas eran específicas, técnicas, demasiado detalladas para ser casuales. Y 10 días después de esa conversación, Valeria había publicado un video con una estética idéntica a la que Sofía estaba desarrollando en ese momento. Sofía lo había archivado sin saber muy bien por qué. El instinto de guardar cosas que te hacen sentir incómoda, aunque no sepas todavía para qué. Cuando Daniela me envió esas capturas, tuve que salir a caminar porque las paredes de la cabaña se me echaban encima. No de miedo, de una rabia tan limpia y tan fría que casi dolía. Matías no era solo el novio traicionero. Era el operativo. Era el que tejía la red, el que hacía los contactos, el que extraía información de personas que confiaban en él y la canalizaba hacia Valeria. ¿Cuánto tiempo llevaban así? No lo sabía. Pero el patrón se extendía mucho más atrás de lo que yo había imaginado. Carmen presentó la denuncia formal un jueves por la mañana. Yo firmé los documentos desde un locutorio del pueblo, con testigos, mientras Daniela esperaba al otro lado del teléfono. ¿Lista?, me preguntó Carmen. Lista. Esa misma tarde, Daniela publicó la primera entrega de su investigación. No era un ataque. No era un artículo de chismes. Era un análisis meticuloso, con líneas de tiempo, con metadatos verificados, con testimonios de 4 creadoras dispuestas a ser nombradas. Explicaba el mecanismo. Cómo alguien con acceso al entorno personal de varias creadoras podía actuar como canal de transmisión de ideas, sin dejar rastro obvio. No nombraba a Matías directamente en esta primera entrega. Nombraba al patrón. Los comentarios tardaron exactamente 40 minutos en empezar a girar. Yo lo vi desde el café del pueblo, con un cortado en la mano y el corazón en la garganta. Espera, ¿esto quiere decir que Juli no copió a Valeria? Acabo de releer la línea de tiempo. Las fechas no cuadran para nada. Alguien le está pasando información a Valeria. Esto es una operación. ¿Quién conocía a todas estas creadoras a la vez? Y entonces sucedió algo que no había planeado. Algo que ninguna de las 3 habíamos anticipado. Valeria cometió el primer error. Publicó una historia de Instagram, una sola, que borró a los 4 minutos. Pero 4 minutos en Internet es una eternidad. Ya había capturas. La historia decía: hay personas que se inventan conspiraciones porque no pueden aceptar que no son tan creativas como creen. Esto es patético, y estoy consultando con mis abogados. Ese tono, esa arrogancia. Ese estoy consultando con mis abogados que sonaba más a amenaza que a defensa. Sus propios seguidores empezaron a dudar. Valeria, ¿por qué tan a la defensiva si no hiciste nada malo? Esto no suena como alguien inocente. Suena como alguien asustada. Oye, borró la historia. ¿Por qué la borró? Carmen me llamó en ese momento. ¿Lo has visto? Lo he visto. Cuando los culpables cometen el primer error, suelen cometer 3 más antes de parar. Una pausa. Espera. Esperé. Afuera, el cielo sobre Yosemite estaba perfectamente azul, sin una nube. El tipo de azul que te hace sentir que el mundo puede ser un lugar justo si sabes tener paciencia. Guardé el teléfono en el bolsillo. Terminé el cortado y dejé propina. Mañana volví a casa. Ya había esperado suficiente. Llegué a casa un viernes por la mañana con la mochila sucia y el Nokia casi sin batería. El apartamento olía a cerrado, a días vacíos. Abrí las ventanas, puse agua a hervir y me senté en el suelo de la cocina porque no tenía fuerzas para llegar a una silla. Daniela había publicado la segunda entrega esa madrugada. Esta vez nombraba a Matías, no como sospechoso, como fuente verificada. Porque Matías, en su soberbia, había cometido el segundo error que Carmen había predicho. Le había enviado un mensaje a una de las creadoras del artículo, Sofía, intentando intimidarla para que retirara su testimonio. Ese mensaje, por supuesto, Sofía se lo había reenviado a Daniela de inmediato. Un hombre que intenta silenciar testigos no parece inocente, parece exactamente lo que es. El artículo de Daniela incluía los metadatos de mis archivos, verificados por una empresa externa de peritaje digital. Incluía la línea de tiempo completa. Incluía las capturas de los mensajes de Matías a Sofía. Incluía los testimonios de 6 creadoras, con nombres y fechas. Era irrefutable. A las 10 de la mañana, Matías era tendencia en 5 países. A las 11, la agencia de Valeria emitió un comunicado distanciándose de ella. No era un comunicado de apoyo, era una ruptura de contrato disfrazada de palabras corporativas frías. A las 12, 3 marcas que patrocinaban a Valeria borraron sus publicaciones colaborativas sin decir una sola palabra. Yo lo veía todo desde el suelo de mi cocina, con el té en la mano, en completo silencio. No sentí euforia, sentí algo mucho más extraño y mucho más profundo. Sentí que el peso que había cargado durante 2 vidas enteras se desprendía lentamente, como cuando sueltas algo muy pesado que llevas tanto tiempo sosteniendo, que ya ni recuerdas cómo es tener las manos libres. A la 1 de la tarde, Valeria publicó un comunicado. Largo, mal escrito, lleno de frases como he sido malinterpretada y el contexto es más complejo de lo que parece, y estoy hablando con profesionales de salud mental en este momento difícil. No había una sola disculpa real.
No había un solo reconocimiento concreto. Era el comunicado de alguien que todavía creía que podía controlar la narrativa. Los comentarios la destrozaron. Y esta vez no eran mis seguidores. Eran los suyos. Valeria, para. Solo para. Esto ya no tiene arreglo con un comunicado. Lo peor no es lo que hiciste. Lo peor es que todavía no lo estás admitiendo. Cerré la pantalla. Carmen me llamó a las 2. El juzgado ha aceptado la denuncia. Hay diligencias abiertas. Una pausa. Y Juli, acabo de recibir un correo del abogado de Matías ofreciendo un acuerdo extrajudicial. Me quedé quieta. ¿Cuánto? No es sobre dinero. Ofrece entregar toda la comunicación entre él y Valeria a cambio de que retires su nombre de la denuncia. Lo pensé exactamente 3 segundos. No. Eso pensaba que dirías. Y en su voz tranquila había algo que sonaba casi a orgullo. Seguimos adelante. Esa tarde reinstalé Instagram. No publiqué nada. No escribí ningún mensaje. Solo reactivé la cuenta y cambié la foto de perfil por una imagen en blanco. Sin texto. Sin descripción. En 4 horas, 2 millones de personas habían notado que había vuelto. Los comentarios eran distintos a todo lo que había leído antes. No había odio. Había algo más difícil de manejar. Había gente que se disculpaba. Personas que me habían atacado, que me habían llamado plagiadora, que me habían enviado mensajes horribles, escribiendo ahora en mi sección de comentarios con sus cuentas reales, con sus nombres reales. Lo siento. No verifiqué antes de atacar. Me dejé llevar. No tengo excusa. Fui parte del problema. Lo siento mucho, Juli. Leí cada uno. Los leí todos. No respondí a ninguno todavía. Pero los leí. 2 semanas después publiqué mi primer video nuevo. No era un tutorial de maquillaje. Era una cámara fija, mi cara sin filtros, y 15 minutos hablando. Sobre lo que había pasado, sí. Pero sobre todo sobre lo que no se había visto. Los meses de depresión. La soledad de crear sola. El miedo a publicar. El costo real de construir algo en Internet cuando no tienes equipo ni agencia, ni nadie que respalde tu versión. No lloré. Hablé despacio, con calma, mirando directamente a la cámara. Al final dije una sola cosa sobre Valeria. No voy a dedicar más energía a hablar de ella. Lo que hizo está documentado y hay un proceso legal en curso. Pero quiero decir algo sobre todos los que participaron en destruirme sin preguntar primero. El Internet nos ha enseñado a reaccionar más rápido que a pensar. Y esa velocidad tiene víctimas reales. Yo fui una. Hay muchas más que nunca van a tener la oportunidad de probarlo. El video llegó a 15 millones de reproducciones en 72 horas. No porque fuera viral de la manera ruidosa y caótica en que se vuelven virales los escándalos, sino porque la gente lo compartía en silencio, sin comentarios, como quien pasa algo que vale la pena leer pero que pesa demasiado para agregarle ruido encima. Rocío me llamó esa noche. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije. Y esta vez era completamente verdad. ¿Qué sigue? Miré por la ventana. Las luces de la ciudad, el cielo sin estrellas que siempre tiene la ciudad, el sonido sordo del tráfico que ya ni se escucha cuando llevas suficiente tiempo en un lugar. Sigo creando, dije. Para eso volví. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una moraleja limpia. La vida real nunca cabe. Pero si tuviera que resumirlo en algo, sería esto. El silencio estratégico es más poderoso que cualquier grito. Cuando te ataquen, tu primer instinto va a ser defenderte, y ese instinto casi siempre trabaja para quien te está atacando. La calma no es resignación, es la única postura desde la que se puede pensar con claridad. Y la claridad, al final, es la única arma que nadie te puede robar. Eso fue lo que casi me costó la vida no entender. Eso es lo que esta vez me la salvó.